Vamos a hablar de la causa del juicio que puede cambiarlo todo. La ruta del dinero acá, ¿te acordás? Este lavado de dinero que se investigó, se vio en imágenes, en la Rosadita con los fajos de billetes, Lázaro Báez, Leonardo Fariña como arrepentido, Federico Eláscar, el financista que habló y confesó todo lo que había dicho en el programa de La Nata y después dijo que él no había dicho eso que efectivamente dijo. ¿Por qué es el juicio que puede cambiarlo todo? Bueno, primero la novedad, ¿no? Este miércoles, o sea, pasado mañana iba a terminar el juicio. Después de 2 años y medio se iba a leer la sentencia del tribunal que integran Néstor Costabel, Adriana Pailotti y María López Iníguez, el fiscal Isabel Córdoba. Y era muy importante, y es muy importante, porque el principal acusado es Lázaro Báez, nada más ni nada menos que el socio privado en los negocios de los Kirchner. Y todo indica que va a ser condenado. O sea, es muy fuerte que el socio del matrimonio Kirchner e incluso de Máximo Kirchner en los papeles sea condenado por lavar dinero en la Argentina. Ella sigue siendo vicepresidenta, está en el poder, está siendo juzgada en otro juicio, en el de vialidad que retomó hoy las audiencias. ¿Y por qué es que se postergó la audiencia final de la causa de la ruta del dinero local, juicio que puede cambiarlo todo? Según fuentes de tribunales, lo que me dicen es que, o lo que se dice en tribunales, es que todavía no hay acuerdo entre los 3 jueces, los repito, Costabel, Pailotti y López Iníguez, el fiscal Isabel Córdoba, sobre cuál sería la condena, los años de condena que le darían a Lázaro Báez. Esta es una versión de por qué se pospuso. Ahora hay otra versión que es más inquietante y tiene que ver también sobre esto de por qué es un juicio que puede cambiarlo todo, porque es un juicio que a futuro es muy importante. Porque en este juicio Leonardo Fariña fue arrepentido, según el fiscal Abel Córdoba, todo lo que aportó fue completamente sustancial para que el propio fiscal, la Oficina Anticorrupción y la AFIP, incluso durante esta gestión, insistan en pedirle la condena a Lázaro Báez y es por eso que se cree que finalmente va a ser condenado. Pero podría haber, y esto es una versión, y hay que estar alertas, podría haber una falta de consenso en el tribunal para determinar que Fariña efectivamente todo lo que aportó fue sustancial como arrepentido y entonces tendría que tener una rebaja en su condena. A ver, ¿por qué esto es importante? Porque vienen otros juicios con arrepentidos, como por ejemplo el de la causa Cuadernos, donde hay muchísimos arrepentidos, y hay una presión desde el poder, ya la sufrió Fariña en su momento, en la anterior gestión de Cristina Kirchner, para que termine con una condena y no sea considerado arrepentido. Esto la verdad que si pasa sería una locura, porque todo o la mayoría de las cosas que supimos sobre la Rosadita, sobre esa financiera que usó Lázaro Báez para lavar dinero y sobre la información que primero recogió el fiscal José María Campagnoli y después el fiscal Guillermo Marijuán y después Casanelo sobre la ruta del dinero de esos alrededor de 50 o 60 millones de dólares que sacaron del país de modo ilegal desde la Rosadita la gente de Báez. Primero con Fariña solamente 1 año y después ya con su propia gente dentro de esa empresa hacia paraísos fiscales y después a cuentas en bancos de Suiza que estaban a nombre de Báez y tal vez de su familia. Si no se considera Fariña como arrepentido, esto podría afectar obviamente a otros arrepentidos en los próximos juicios que vienen y sería tal vez un castigo, entre comillas, para Fariña, que según el propio fiscal hizo un aporte completamente sustancial a todo lo que sirvió y a toda la prueba que finalmente se pudo recolectar y se pudo probar en el juicio oral sobre el lavado de dinero. Este juicio oral además es un juicio que puede cambiarlo todo, primero porque si se condena a Lázaro Báez, se termina definitivamente la reputación respecto a la transparencia de los negocios de los Kirchner. Si el socio en los papeles, la persona que alquilaba sus hoteles, construyó sus hoteles de los Kirchner, asfaltó la calle del Calafate, de Río Gallegos, hizo obras, incluso muchas a medio terminar en Santa Cruz, lavó dinero, los Kirchner no podían desconocerlo. Ya es muy extraño que
tenían como socio a alguien que era monotributista en el 2003 e hizo crecer su fortuna como más de 2.400% muy rápidamente. Y además fue el principal beneficiario de la obra pública, como mínimo en Santa Cruz, y se hizo multimillonario. Y le alquilaba los hoteles a los Kirchner, y entonces parte de esa plata volvía a los bolsillos privados saliendo de las arcas públicas. Primero por eso, si está la condena a Lázaro Báez, chau, reputación o cualquier excusa de persecución judicial respecto a Cristina Kirchner y a los posibles actos de corrupción cometidos en su gobierno. El amigo de los Kirchner, la persona que levantó el mausoleo en el que descansan los restos de Néstor Kirchner, condenado por lavado de dinero, es un lastre y además una prueba muy rotunda de que no se manejaron de forma transparente los Kirchner en el poder. Y respecto a Fariña, sería realmente muy grave si en el tribunal, insisto, solo una versión, sería realmente muy grave que Costabel, Paliotti y López Iríguez estén discutiendo si se va a tomar su testimonio como arrepentido o si se le va a dar una condena que tal vez podría complicarlo procesalmente. Fariña fue muy valiente contando todo lo que sabía, fue muy sustancial lo que contó, el propio fiscal admitió que era sustancial y que había sido crucial para el juicio lo que había contado, pero pidió una condena de, entiendo que de 5 años, que es bastante elevada para un arrepentido, y hay una presión para que desde el gobierno o desde el poder, digamos, del poder K, para que no haya más arrepentidos en caso de corrupción. Entonces yo entiendo que hay que mirar con cuidado lo que pasa en este juicio, que de modo sorpresivo suspendió su última audiencia. Lázaro Báez, después de que el tribunal, que hasta ahora se manejó con bastante coherencia en las audiencias, donde además esta gente declaró con defensores muchas veces muy costosos y muy hábiles, y el tribunal se mantuvo bastante ecuánime e incluso resistió también la prisión preventiva polémica de Lázaro Báez. Lázaro Báez finalmente está fuera de la cárcel. Sería muy grave si lo que están discutiendo no es cuántos años de condena, o si termina siendo sobreseído, declarado inocente Lázaro Báez. Si están discutiendo eso, si están discutiendo la cuestión de si reducen o no la condena de Fariña. Es un juicio que realmente puede cambiarlo todo. Estaba un poco olvidado, tal vez la ruta del dinero acá. Cristina Kirchner hace silencio sobre Lázaro Báez, no sobre Vudú, ni sobre Sala, ni Milagro Sala, ni sobre Delía, ni sobre otros presos políticos, entre comillas. De Lázaro Báez no habla, tal vez porque sea realmente su talón de Aquiles. El 24 de febrero, entonces, si no hay una nueva suspensión sorpresiva, vamos a saber cuál es la sentencia de este juicio que puede cambiarlo todo.